Ejercicios de vectores aleatorios, parte 1. Supongamos que un punto xy es elegido al azar de la región S de un plano que contiene todos los puntos que cumplen, que x es mayor que 0, y es mayor que 0 y 4x más y es menor o igual que 4. Vale, para empezar, acordaros que este tipo de notación también se puede utilizar. En lugar de utilizar x1, x2, se utiliza xy, ¿vale? Sin ningún problema. Bien, es un vector que solo tiene dos variables y dice que es elegido al azar. Que sea elegido al azar lo que quiere decir es que cualquier punto tiene exactamente la misma probabilidad de ser escogido. Y xy son valores dentro de ese plano que nos dicen donde x es mayor que 0, y es mayor que 0 y 4y más x es menor o igual que 4. Vale, exactamente, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver cuál sería ese plano del que nos está hablando. Simplemente, bueno, tenemos el eje de las y, tenemos el eje de las x, ¿vale? Y, bueno, lo que sabemos primero es que, tenemos que las x son mayores que 0, por tanto, es esta parte del plano, y las y son mayores que 0, que sería la parte superior del plano. Vale. Y además nos dice que 4y más x es menor o igual que 4. Cuando tenemos una expresión de ese tipo, en el fondo lo que tenemos es una recta y lo que estamos es por debajo de esa recta. En esa recta lo podríamos expresar en términos de recta, ¿vale? Tenemos una desigualdad, vamos a expresarlo como una igualdad. Tenemos 4y más x igual a 4, ¿vale? Eso lo podemos expresar como 4y igual a 4 menos x, y de ahí podemos sacar que y es igual a 4 menos x partido 4, o lo que es lo mismo, 1 menos un cuarto de x. Eso es una recta, ¿vale? La recta y igual a 1 menos un cuarto de x, y para dibujar una recta sabéis que solo nos hacen falta 2 puntos. Bueno, pues si solo nos hace falta 2 puntos, vamos a ver qué 2 puntos son. Cuando x es igual a 0 y valdrá 1, por tanto ese es el primer punto, x0 y, pongamos que el 1 está aquí, pues y 1. Y el segundo punto pues puede ser simplemente despejando. Cuando y vale 0, x va a valer exactamente 4. Por tanto, podemos hacer ese otro, el valor para x pues estaría por aquí. Entonces ese será el segundo punto. Podemos dibujar la recta entre esos dos puntos, ¿vale? Y como lo que nos dice la desigualdad era que vamos a coger los puntos que sean menores o iguales que 4, pues ese plano es simplemente el área que está dentro de este triángulo, ¿vale? Es decir, cualquiera de los puntos dentro de ese triángulo. Son los puntos que nos interesan. Si recordáis un poco lo que vimos en los primeros temas, cuando teníamos algo así, la probabilidad de un elemento de este tipo tenía que ver con el área que ocupaba ese conjunto. Si pensamos en el área del triángulo, y recordáis cómo es el área del triángulo, que era base por altura partido por 2, pues el área de este triángulo es simplemente 1 por 4 partido por 2, que es exactamente 2. Y si esta es el área del triángulo, pues la probabilidad de un punto escogido al azar dentro de ese triángulo va a tener que ver con ese área. Pero para verlo exactamente y no dejarnos engañar, digamos, vamos a ver cómo lo plantearíamos desde el punto de vista de la probabilidad. ¿Vale? Pensar que lo que estamos diciendo es que la probabilidad de x igual a x e y igual a y, ¿vale? Es igual a c, es decir, una constante, para todo x e y pertenecientes a S, donde S es ese conjunto de ahí, ¿vale? Y vale 0 en otro caso. Esa sería la definición de la probabilidad. Bien, ¿qué sabemos además? Pues sabemos que la integral, en este caso doble, en todo S de la probabilidad de x e y
va a ser diferencial de x, diferencial de y, eso va a ser 1. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque se supone que aquí lo que tenemos es una función de densidad que integra 1, primero que es mayor que 0, ¿vale? Y después que integra 1 en todo el espacio, en este caso en todo el soporte, ¿vale? Entonces integra 1, ¿vale? ¿Cómo definimos esa integral? Bien, fijaros, tengo que definirla para x y para y. Empezamos definiéndola para y, porque es más sencillo en el sentido de mi x va a variar entre 0 y 4 y la y va a variar siempre entre, en este caso, 0 y la línea superior del triángulo. Fijaros que siempre vamos a llegar solo hasta aquí. ¿Y esa quién es? Pues esa es y igual a 1 menos un cuarto de x. Por tanto, va entre 0 y 1 menos un cuarto de x de esa probabilidad que es c, porque vale igual para todos los puntos, diferencial de y. Y luego la x pues va entre 0 y 4, diferencial de x. Y vamos a hacer esa integral. Esa integral nos sale simplemente cuando yo integro una constante, pues la integral indefinida sería x, y en este caso, porque estoy integrando primero para y, pues simplemente entre 0 y menos un cuarto de x, pues eso nos va a dar 1 menos un cuarto de x, ¿vale? Y ahora hacemos la integral respecto de la x, que es entre 0 y 4. Esta integral pues es x menos un octavo de x al cuadrado entre 0 y 4, que eso nos da un valor de 4 menos 16 octavos, que es 4 menos 2 igual a 2. Por tanto, sabemos que si queremos que todo... Bueno, perdón, me he dejado la c en todos los pasos. Disculpadme. Aquí sería por c, entonces aquí tendría por c y aquí tenemos 2c. Vale, de acuerdo. Entonces, si ahora tengo 2c y yo lo que sé es que esto tiene que valer exactamente 1, pues ya tengo que c va a valer 1 medio. Y fijaros que este 2 es exactamente el área de la que hablábamos antes, ¿vale? Y por tanto lo que tengo es 1 dividido el área. Y con eso tendríamos la respuesta a la primera pregunta, donde nos dice determina la función de densidad conjunta de x e y, que es la probabilidad de x igual a x e y igual a y, es 1 medio para todo xy perteneciente a S y 0 en el resto. ¿Vale? Y lo que nos dicen en el 2 es, supongamos que S0 es un subconjunto de la región S con un área alfa, lo que nos están pidiendo es cuál sería la probabilidad de que un punto pertenezca a esa región S0. Bien, vamos a imaginarnos que pues, el conjunto del que nos hablan es este trocito de aquí, ¿vale? Y ese es el que tiene ese área S0, ¿vale? Perdón, alfa, es el valor de ese área. Pues yo lo que tendría que hacer para calcular la probabilidad en ese conjunto es integrar mi función de probabilidad en ese conjunto. Es decir, yo tendría que hacer la integral doble, en este caso, sobre S0 de mi función de densidad conjunta, P de xy, diferencial de x, diferencial de y. Bien, esa integral doble sobre esa probabilidad, pensar que la probabilidad, la distribución conjunta, ¿vale? Acabamos de decir arriba que era 1 partido 2, ¿vale? Diferencial de x, diferencial de y.
En el fondo lo que nos está quedando es la integral de un 1, ¿vale? Diferencial de x, diferencial de y, en S0, ¿vale? Y el medio lo podemos sacar fuera. Esto de aquí es simplemente el área de ese conjunto, es decir, el área de S0. Y nos acaban de decir que el área de S0 es alfa. Por tanto, la probabilidad es simplemente alfa medio. La probabilidad de xy en S0 es alfa medio. Y con eso tendríamos resuelto el ejercicio.